contribuye para que este proyecto que se llama San Lorenzo 94.3 siga avanzando. Muy bien, gracias maestro. Señoras y señores, 22 horas 5 minutos, estamos en Cabalá para Todos, estamos por La Consecuente, por 94.3 y por todas las vías que ya Ariel nuevamente va a decir ahora. Y te presento que Salón y Almacén La Familia, que está en la calle Lancaster y Chimborazo, mismo en la esquina, tiene artículos de almacén en general, ofertas semanales. Estamos abiertos de lunes a domingo hasta la hora 24. Super Pizzas, la pizza te la armás tú, todo lo que te imaginás te ponemos y nosotros te la llevamos. Por ejemplo, uno de los tantos gustos que tenemos a elección: tomate, cebolla, morrón, panceta, aceitunas, choclo, arvejas, palmitos, ananá, papas pay, fiambre, huevo frito, huevo duro, lo que tú desees le ponemos. Además, salsa ketchup, sabora y galf, papas fritas, nuggets de pollo, panchos. Hay también refrescos Coca de la línea Coca-Cola y también cervezas de la línea Norteña y Patricia. Envíos a domicilio, llamanos al 092 470 978, 092 470 978, buscarnos en Facebook como Super Pizzas o si no por Instagram como super-pizzas 24. Llegó el invierno y claro que llegó el invierno, Y cuando llueve, ¿qué haces con la ropa? ¿No das abasto para secar la ropa de tu familia? Nosotros secamos tu ropa en el día. Llámanos ya al 091 277 587, 091 277 587. Precios increíbles y en el día tu ropa mojada, la que no puede secar la naturaleza, te la secamos nosotros. Seguimos con Cabalá para Todos, mientras Ariel va a reiterar todas las líneas de contacto que podés escucharnos hoy aquí en Cabalá para Todos en FM San Lorenzo, La Consecuente, que se vienen proyectos nuevos. En el correo de la próxima semana tendremos novedades de proyectos nuevos aquí en FM San Lorenzo. Bueno, adelante, maestro. Amén, así sea. Gracias otra vez a la familia, a Super Pizza y al lavadero que contribuyen, como decía, con este proyecto que es San Lorenzo 94.3. Y para escuchar, como pasaba la pelota a Sergio, yo recibo y respondo al pase de gol. Voy a ver si puedo por lo menos seguir volviendo a ustedes, para que la forma de acceder a esta emisión, a esta hora de 21:30 a 22:30 cada miércoles de Cabalá para Todos, y a toda la programación de la radio que funciona 24 horas del día, ¿no? Música y distintos programas. Para los que están en la zona de las Acacias, del Cerrito, La Victoria, del barrio Coppola, por 94.3 FM San Lorenzo. De cualquier parte del planeta, de los confines más lejanos de Montevideo y del barrio, www.fmsanlorenzo.com por internet. Otro, sanlorenzosuenaenvivo.com. Y un tercero, radiosanlorenzo.6t.net. Y por el Facebook, La Consecuente Fútbol y Carnaval. Por el canal digital, San Lorenzo La Consecuente, y a ver si lo digo bien, y seguirnos por Instagram, Samaniego 1329. ¿Está bien? Por ahí nos pueden escuchar y ver, y va a quedar en YouTube el 94, San Lorenzo 94.3, para ver a posteriori a los gente que podamos compartir. Estaba con el Rabbi Nachman de Bresler, que su memoria sea bendición, que con sus enseñanzas nos llegan por intermedio de su discípulo y escriba, el Rabbi Natán de Bresler, que su memoria sea bendición, que compendia, él se llama libro Likutei, es compendio, aquel que recoge, sería Likutei el verbo, Likutei, las enseñanzas del Rab Nachman de Bresler, las escribe, las organiza. Y hablaba de esta práctica que es el Egodedut, que viene con el arte de conversar con el Creador. Por eso va a ser más que silencio. Y preguntarle, esas preguntas, dirigirlas al Creador. Eso que decía Kafka, yo no entiendo por qué no respuesta a mi pregunta. ¿Por qué? Porque no creía nada, solamente preguntaba. Entonces decía que Rabbi Nachman de Bresler, en esa reformulación de esa práctica que es antigua, y él actualiza, dice que es antigua y nueva, dice que todos hacemos preguntas. Profetas, patriarcas,
los justos naciones, pero también, le digo yo, los Rashaim, se dice en hebreo, aquellos que piensan de forma equivocada y muchas veces actúan de forma equivocada, se hacen preguntas. Los Getim, que son los, se dice, erráticos, pecadores, pecar es errar, te daba el ejemplo del revólver, el error es cobardía, decía Nietzsche, el error no es ignorancia, es un error es cobardía. Y todos los Hetzin, se dice en hebreo, que son sarcásticos, personas que hacen chismosos. No te sientes, dice el primer versículo de los Salmos, dice, no andes en camino de Rashaín, malvados, personas que piensan de forma equivocada, el malvado, no existe el mal para la cabra, aquel que piensa de forma equivocada, en consecuencia, va a actuar de forma equivocada. No te detengas con jetín erráticos y no te sientes con jetín chismosos, sarcásticos. 3 momentos: caminar, detenerse y sentarse. Para el que busca la felicidad, dice Oyer, no haga estas cuestiones. Pero todos también esos hacen preguntas. Y el creador, dice el Rabbi Nachman de Breslev, esto es muy interesante y esto es la base para poder, esto que trae Kafka de las preguntas, porque él decía y nos contaba de sí mismo que no podía entender cómo hacía preguntas, porque solo no daba respuesta a sus preguntas, dice, más que, y él solo preguntaba y no creía nada, solo preguntaba. Es porque el creador, Ora Kadosh Baruj Hu, creador del universo, esta energía que todo lo sostiene, Makor Jaim, fuente de vida, Or Ein Sof, responde de acuerdo a nuestro nivel de entendimiento. ¿Y qué es el que? ¿Por qué el trigreco? ¿Y por qué es equivocado? Y por eso recibe tantas críticas Howard Gardner con su teoría de las inteligencias, dicen múltiples, porque inteligencia está vinculado con entendimiento. Y que entender es seleccionar, analizar, separar y elegir. Decía también Descartes, decía que la voluntad es más poderosa que el entendimiento. Siempre estamos aceptando o rechazando inconscientemente, no somos conscientes de por qué no nos gusta una persona, nos gusta algo sin conocer. Porque esto que tiene que ver con ese pensamiento binario, cómo funcionan las máquinas, la computadora, lo aceptamos o rechazamos, porque nuestro entendimiento es mucho más limitado que nuestra voluntad, nuestro libre albedrío. Entonces este entendimiento, que tiene que ver con el tercer momento de la sabiduría, que tiene que ver con la memoria, tiene que ver con esto cuando uno le pregunta a Google, el maestro Google busca, no solamente una computadora, un archivo, la memoria que está en Google, que está en Internet, que está... Dice, uno tiene que preguntar en forma adecuada, porque yo no encuentra eso que busca. Y si no está ahí, y si no está en Google, es la primera pregunta. Eso que le pasaba a Einstein cuando decía, ¿por qué no cita a pie de página? La pregunta es nueva, es novedosa, es una hipótesis. Mira debajo de la alfombra, se da cuenta que esas bases no son firmes, no son verdaderas. Entonces el entendimiento, cuando uno entiende y reconoce todas esas posibilidades, esas tesis, y que la escucha que está antes del entendimiento, uno tiene que conocer, entender, entiende mucho, entonces la respuesta es eso que orada y sacude las bases de estos edificios intelectuales que son, no quiero decir pobres, pero conocen el cuento que los chanchitos que construyen su casa, es muy famoso. Entonces los chanchitos son de madera, otros lo hacen de un metal, no me acuerdo cuál es el que, no sé si de cartón, de madera, y otro de ladrillo. Entonces viene un lobo, el lobo, lo que es, no sé qué animal, y sopla la primera casa y se destruye. Entonces el chanchito va a la segunda casa, y sopla de vuelta el lobo y se viene abajo. Los 2 chanchitos corren a la casa que era de ladrillo, fuerte. Entonces sopla y no la puede tirar abajo. La verdad es como esa tercera casa. Las otras teorías, que tienen que ver con esta teoría abierta,
Por eso decía el Washington, la Torá todavía está abierta, porque permite esas respuestas que nos da la Torá, con discurso directo y a veces discurso directo. Porque a veces dice Bayomar, y él dijo, Elohim, existe la energía, y la energía existe, pero a veces directamente el creador habla a determinados personajes. Y bueno, y esta pregunta con conocimiento de distintas teorías hace que uno pueda acceder al conocimiento. Y por eso voy a leer esto que me parece que el error, por eso, porque no se puede evidenciar científicamente, porque la inteligencia o el entendimiento se funda en bases que no son sólidas. El gran personaje de la Torá, el primer cabalista considerado, que fue Abraham Avinu, es aquel que pregunta. ¿Y qué se pregunta? Pregunta, ¿quién es el creador? ¿Qué es el creador? Primero dice las estrellas, el sol, eso que en ese mundo, de que en ese status quo, con esas creencias en Caldea, Nimrod el rey, el Ur de Caldea, él ve que no son sólidas esas respuestas que recibe. Entonces sigue preguntándose y sostiene durante toda su vida esa pregunta y recibe respuesta. Y entonces el Creador habla directamente con Abraham. Y lo nombra, y le dice Abraham, y Abraham dice, Ineni, aquí estoy. Pero cuando uno pregunta, eso que decía Max Planck, contemporáneo de Albert Einstein, hay un momento en que el secretario de Max Planck invita, lo saca de esa lugar donde hacían patentes, no sé cómo se llama el instituto, no sé, el instituto de patentes, no sé cómo le llama. Ahí va la gente a anotar sus inventos, sus creaciones. Y lo lleva para... Patentes y marcas. Marcas, gracias. Eso trabajaba Einstein, este físico cuántico que crea la teoría de la relatividad y critica a Newton. Y todos decían, ¿cómo va a criticar a Newton? Y el tipo se da cuenta, Albert Einstein, este genio, eminente judío, que también tiene sus... Hay un otro judío que se llama Niels Bohr, que cuando él dice Dios no juega a los dados, Niels Bohr le dice, Einstein, no le digas a Dios qué hacer, porque también llega a un punto su pregunta, sus respuestas no son completas tampoco. Y nos seguimos preguntando y seguimos esas nuevas respuestas, nos traen más preguntas y seguimos caminando. Sostener una pregunta permanentemente, una pregunta personal, es lo que para Bertolt Brecht es esa persona que luchan o trabajan siempre. Él decía en un poema, dice, algunos luchan un tiempo y son buenos, algunos luchan un poco más y son mejores, algunos luchan toda la vida, trabajan, esos son imprescindibles. Esa persona que se pregunta, claro, esa pregunta hace lo que nos pone en lugar de Abraham. Esto que el nombre que da este movimiento, y no es un lugar cómodo, Nicolás, a Ivry, los ponemos del otro lado porque reconocemos que la realidad no responde a la mayoría. La realidad promueve y cada vez es más evidente, y por eso hay tanto sufrimiento, hay tanto dolor, tanta agresividad, no en Uruguay, en el mundo, en las sociedades, tanto desánimo, tanto se perdió el entusiasmo, porque no responde a esa mayoría, a la gran mayoría de la gente. Como uno se pone del otro lado y ¿qué hace? ¿Qué hace un programa con Palabra a Todos? ¿Cuál es cómo responde uno a esa realidad? Contribuyendo a pensar y a sostener a otros que no están solos con esas preguntas, que no son preguntas ni incontestables, y que la realidad, detrás de la realidad, este mapa que tiene con el árbol de la vida, antiquísimo, 3000 años, nos permite acceder a esa verdadera realidad, decía el maestro, que es la verdad. La realidad es particular o es subjetiva y de pocos. La verdad es
tiene que ser para todos. Eso que decía Kant, hoy conversaba con un compañero que está escuchando, Cristian Rodríguez, hablamos de la distinta forma de amor, o se habla de poliamor, de distintas maneras de relacionamiento, podríamos decirse. Hablamos de Foucault, que las épocas, la costumbre, la moral. Y yo le decía que yo me paro en el lugar de Kant, donde decía, obra de manera que la máxima de tu voluntad posee un ley universal. Ahí está la verdad. Cuando mi máxima es puede ser, integra a todos, esa es una máxima verdadera. Y eso está difícil, no hay la máxima siempre es parcial. Entonces voy a anunciar esto que dice que para mí, de forma equivocada, él habla de teoría de la múltiple inteligencia y por eso es una evidencia, porque el entendimiento, la inteligencia, está vinculado con las teorías académicas, con lo que se basan en otras teorías, pero la pregunta nueva, como hace Einstein, como hacen un verdadero mecubal, como hizo Abraham, orada y sacude y las bases de estos edificios intelectuales que no responden a todos. Entonces, él nombra, primero empieza con 7, pero ahora hoy en día son 13, en el 2016 agrega una 13ª, me encanta el número. Y la primera, una es la lingüística, la inteligencia de poder expresarse. Esto que tiene que ver con, en la lingüística, quizás la inteligencia más refinada, porque el ser humano es lenguaje, decíamos la semana pasada, es metáfora. Hay muchos tipos de lenguaje y cómo se parece forma de responder. El lenguaje lógico-matemático también es un lenguaje. Eso que Piaget solamente circunscribe su teoría evolutiva, teoría del desarrollo, solamente con la inteligencia lógico-matemática. Pero como decía Einstein, si uno juega un pez, por como la manera de treparse a un árbol, el pez va a sentirse frustrado. Porque el pez no es para trepar a un árbol, el pez es para nadar, está en el agua. Cuando el dicho o el chiste o el refrán, uno siente como un pez en el agua, porque tiene un hábitat, no es para trepar por los árboles. Como si uno pone un pájaro abajo del agua, se muere. ¿Me explico? Entonces, esto tiene que ver con, no es solamente lógico-matemático, entonces tiene que ver con es un tipo de saber, de acceder al conocimiento. Espacial. 3. La inteligencia musical. Hay gente que todo lo dice, las 4 estaciones de Tchaikovsky, por ejemplo. El tipo, hay una esta intertextualidad, Piazzolla responde con las 4 estaciones tango, verano porteño, no dice 4 estaciones, verano porteño, un disco, otoño porteño, primavera porteña e invierno porteño. Y uno escucha el invierno porteño, si afina su oído, escucha esta escucha sagrada, escucha el ruido de la rueda de los autos en el asfalto con la lluvia. Es muy interesante cómo logra con sus instrumentos Piazzolla ese sonido que está en el invierno porteño. En la primavera de Tchaikovsky uno escucha los pájaros, hasta cómo las flores se abren en primavera. Entonces musicalmente él nos muestra esto que debería ser, si uno esa metáfora del Sinai, ver las voces. Eso que dice Tabaré Cardoso, yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, en este caso somos nosotros, Sergio y yo estoy ahí, yo veo lo que el otro me dice. Si yo puedo mostrarle algo a ustedes, para eso, en ese momento fui un maestro. Es que es capaz de mostrar lo que dice. Es una sinestesia, llama, porque lo que dice uno, el otro lo escucha. Pero si uno es capaz de mostrar lo que dice, con la música, en esa interpretación, sin palabras, que hace Tchaikovsky y parafrasea Piazzolla, uno cierra los ojos y ve esa primavera, ese otoño, ese invierno del Prado. Musical. Otra inteligencia, corporal y sinestésico psicomotriz. Hay personas que responden bailando, que su mente se expresa en su cuerpo con mucha facilidad. Son los grandes bailarines, los grandes deportistas, que en un instante responden. Me decía un profesor que yo con mi compañera estoy aprendiendo a bailar el tango, los lunes, Sergio, no sé si le creo que lo comenté. Y el profesor se llama Federico, es bailarín de Fun Fun. Entonces él dice, nos enseña pasos básicos, llama el 8, el traspié, pero dice el baile es improvisación.
Entonces uno domina una serie de pasos, pero cuando suena la música, uno se deja llevar y conecta el cuerpo con esa música, se es sensible a esa música. Ahí sucede con un jugador de fútbol. Usted, director técnico, me ayudará. Usted le enseña a los chiquilines, y cuénteme, ¿los fundamentos? ¿Sí? ¿Cuáles son los fundamentos que le enseña? Los fundamentos, digo, lo principal es saber manejar las dos piernas, saber pegarle con borde externo, borde interno, saber dar dos pases, saber jugar en equipo, saber sacar un óvol, saber cabecear con frontal derecho, frontal izquierdo, con frontal de frente, digo, los fundamentos técnicos. Claro. ¿Cómo bajar la pelota? Cómo bajar la pelota, digo, todos los fundamentos patear, técnicos. Cabecear, gambetear, la distinta forma de gambeta lo enseñan. Claro, driblear, el drible. Toda esa parte es técnica, ¿no? No táctica, es técnica. Y eso está vinculado, estoy adelantándome, el entendimiento, el dominio de la teoría. Pero cuando uno juega, Sergio, usted mira, está la improvisación. El que decide... Lógicamente, uno trabaja en la semana poniéndole una idea, pero después en el partido el que define es el jugador. Y hay chiquilines, hombres o mujeres, no solamente chiquilines, que tienen más capacidad para eso. Que enseguida tienen eso que se dice ver, también está esa escucha, porque también la escucha tiene con el que uno ve, dice, ¿cuál es la opción mejor? De acuerdo a su entendimiento, define y elige. Decía Ledo Lina explicando, el mallé es un golpe en el billar. No sé si le gusta jugar al billar, Sergio. Sí, el mallé es un golpe. Me encanta, hace años que no juego, pero me encanta el billar. Algún día vamos a ir, le voy a invitar al segundo piso del Palacio de Algo, que hay un club de billar. ¿Cómo no? Vamos a ir un día. Voy a ir, yo lo voy a mirar porque yo no soy experto. Quizás me tomo una gaseosa, porque yo soy de tomar cosas así. Voy a ir, refresco. Sí, me encanta jugar. Entonces hay un golpe, decía Lino, ustedes lo conocerán, se llama el mallé. ¿Lo conoce, caballé? No. El mallé es un golpe que se da con el taco, la pelota de arriba, no lo puedo mostrar acá, y le pega, la pelota pica por arriba de la bola. La bola pega, para pegar a otra. Pero eso ya son para profesionales. Bueno, pero dice que Navarra, que era un gran billarista, eran hermanos argentinos, dice que el mallé no es un lujo, dice Olina. O como el sombrero o el caño, también lo decía Pelé. Dice, es la jugada que va en ese momento. El crack, dice, es el que hace la jugada, elige, y ahí está el entendimiento. Hay muy buenos jugadores de billar, digo, uno es un aficionado y hace años que no agarra un taco de billar para jugar. Pero bueno, me encanta, siempre me gusta. Bueno, tanto billar como la carambola. Estamos ejemplificando, se trata de eso de no personas, pero esa jugada de Ciudadolina, y digo yo que el fútbol, el sombrero no es un lujo, es la jugada que va porque es en el momento, y eso tiene que ver con la estabilidad que tiene que ver con los psicomotrices. Los jugadores decían que Maradona, Forlán, Jordan, el jugador de básquetbol, dice, tanto juegan bien al básquetbol como al fútbol, como al golf, que aprenden en forma sincrética, se dice, a jugar. No tienen que practicar, porque tienen ese saber, voy a decirlo así, no es una inteligencia, es una forma de aproximarse al conocimiento que tiene que ver con el saber corporal y sinestésico psicomotriz. Tipos como bailarines como Boca, como Nureyev, que practican, pero hay una especie de talento. Eso que decía Albert Einstein del pez. Si al pez no lo hace subir un árbol, se frustra. Pero si al pez lo mete en el agua, es solo nada. ¿Me explico? Otra inteligencia intrapersonal. Hay personas que son, Freud era uno de esos genios, capaces de interiorizarse en su propia mente, entender lo que piensa. Personas meditativas, contemplativas, interpersonales, son los diplomáticos, los políticos, las personas que enseguida generan una empatía inmediata. 8, la inteligencia emocional, que son sensibles al dolor del otro. 9, naturalista, la gente que es sensible a la naturaleza, a los animales. 10, existencial, son los filósofos, las personas que hacen preguntas sobre el sentido de la vida, etc. 11, la creativa, esto que decía el flaco Castro, que decía que eso es el momento de la eureka, de la idea. Dice que uno no copia ideas, sino que las ideas no se copian, se reformulan, se perfeccionan, decía él. No hay que copiar ideas. Y dado ejemplos, muy lindo. 12, colaborativa, hay personas que son muy inteligentes para organizar. Y la 13ª, que enuncia en el año 2016, estoy hablando de Howard Gardner, sabiduría, yo digo saberes, la pedagógica. Personas que, porque mucha gente intenta un conocimiento, cualquiera que fuere, pero transmitirlo a otro, hay gente que tiene esa capacidad para compartir. Y eso también es saber.
Cómo mi papá, por ejemplo, era un tipo que tenía la capacidad para transmitir, y no era y no terminó solamente hecho en la primaria, pero era tiene con la paciencia, tiene que ver con qué ejemplo uno busca para poder compartir con el otro. Y hay otros que se dedican a estos asuntos de la otro autor famoso es Raymond Cattell, lo traje, Inteligencia cristalizada y fluida, y Sperman, de teoría bifactorial. Pero el término adecuado, que por eso es tan criticado, Howard Gardner, que tiene con la sabiduría propiamente dicha, con esta escucha sagrada, esta capacidad de preguntarse y responder a esa realidad, y para la cual uno también tiene que dominar la teoría, y por eso tiene que ver con el entendimiento, la respuesta está de acuerdo a nuestro entendimiento. Tiene que ver con distintos tipos de saber, distintas formas de aproximarse y encontrar. Y esto que tiene que ver con una gran revolución, tiene que ver con la capacidad, cómo uno desarrolla ese talento, en hebreo que tiene que ver con hush, la raíz del silencio. Mira usted, interesante, hash, que es silencio, la raíz de hush, el ser humano que está en silencio, accede a ese sentido y a ese talento particular. Pero la sociedad, la cultura, tiene como una especie de... hay una pauta o una manera, un modo, hay modelos que hoy es más abierto. Usted dirá que hay más posibilidades para los jóvenes de desarrollarse en muchos aspectos. También eso genera, uno no sabe qué es lo que más le gusta. Pero antes, cuando Sergio y yo éramos pequeños, si uno se dedicaba, quería ser músico, quería ser poeta, era raro. Tenía que dedicarse a una actividad más, podríamos decir, porque no se podía ganar la vida como poeta y como músico. Era tener con la bohemia esas cuestiones. Pero hoy hay más posibilidades para eso. Y hay personas que son, yo lo corto y me hizo lo que quería decir. ¿Sí? Claro, hay más expansión para la cultura. Uno que quiere ser actor, uno que quiere ser músico, otro que quiere ser, yo qué sé, dibujante, artes plásticas, o sea que está más abierto el abanico y no, como decía usted hace años atrás, que o era jugador de fútbol, o era mecánico, o era carpintero, o era pintor. Ese jugador de fútbol era una aventura porque no sabía. Está, no sabía. Hoy en día había más... Hay una suerte de verdad. Claro. Y entonces, pero igual todavía hay como circuitos, ¿no? Culturales, Claro. Que a veces uno está en la periferia, eso le gusta decir a Nicolás, periferia y el centro, la tensión entre periferia y centro, a lo que es difícil hacer la gran mayoría todavía. Sí. Más allá de que se nos muestra y se nos dice, que es lo que trae, a una vez lo cité a Byung-Chul Han, dice que se nos dice que lo podemos todo, pero en realidad no podemos todo. Entonces ahí también hay niveles de frustración. Pero sobre todo cuando uno no, por lo menos como placer, porque esto que hacemos nosotros está más vinculado con la satisfacción, con el placer, que con el rédito económico. Entonces uno es capaz de desarrollar eso que sabe, porque se hace haciendo, se aprende, la práctica hacia el maestro, algo que antes era mucho más dificultoso y que nos permite encontrar un canal de satisfacción y vivir con cosas que hacemos que tienen que ver que no nos dan tanto placer, voy a decirlo así, ¿sí? Que también hay que hacerla. Hay que hacerlo también. Hay un dicho que está escrito en una pared cerca de la Facultad de Psicología. Fontana Rosa es un escritor argentino, rosarino, que creó un personaje que se llama Inodoro Pereira, lo conocerá seguramente, sí, lo sé, que conversaba con su perro que se llamaba Diógenes. Entonces le dice Diógenes, el perro, está escrito en esa historieta en la pared, dice, ¿qué está pensando? Y le dice don Inodoro, y Inodoro le contesta, dice, estoy pensando en el porvenir. Ya, siempre he pensado en el futuro del hombre. Sí, estoy pensando qué voy a comer esta noche. Y entonces yo tengo que pensar en esa cosa también, por otro ejemplo. Responder a realidad inmediata. El hebreo se dice Hayé Ya, pero también no dejar de pensar en ese Hayé Olam, en su propósito. Más allá de responder a su realidad, porque hay que pagar la luz, porque hay que comer, como decía Inodoro Pereira, porque hay que vestirse, porque hay que viajar en el colectivo, pero también buscar cuál es su propósito. Y en esa alternancia que da la Kabbalah, nos da esa posibilidad, uno encuentra la satisfacción real y encuentra
responde a esa pregunta que es personal, que cada uno debe encontrar, y para eso hay que hacer un silencio. Bueno, creo que redondeamos por acá, y gracias otra vez por la invitación, es un gusto estar conversando con usted en este espacio, y nos vemos el miércoles que viene, si Dios quiere, con el tercer paso de seguridad. Bueno, el miércoles que viene, que ya estamos arribando al día 10, y el próximo miércoles 17 vamos a festejar el primer año de Kabbalah para Todos. Vamos a ver cómo lo festejamos, y quizás con algún invitado o alguna invitada, lo vamos a ver. Señores, fue un gusto enorme haber compartido estos 60 minutos con el maestro Ariel Pascuso, aquí por La Consecuente. Esta es la radio de la música, el deporte y el carnaval. Seguimos con la transmisión habitual, como siempre fuimos presentados por Super Pizzas, donde el gusto lo elegís tú, nosotros te lo llevamos a tu domicilio. Gracias, Ariel, nos estamos viendo. Gracias a usted, Sergio, un placer, un gusto. Y nos vemos el miércoles que viene.